Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Esta plática la realizo para tratar de esclarecer algunas dudas que han surgido en mi curso de espectros de diseño sísmico, basados lógicamente en el Manual de Obras Civiles, en el capítulo de diseño sísmico de CFE, en este caso la versión 2015, ¿verdad? Pero pues lógicamente han surgido muchas dudas y espero seguir realizando más videos de alguna manera que te ayuden o los ayuden a entender algunos conceptos que de alguna forma, inclusive para mí en su momento, eran incomprensibles, ¿verdad? La verdad es que este proceso hay que llevarlo en una capacitación continua y constante, ¿verdad? Entonces, esta situación es sobre todo la consulta de algún amigo que me dice sobre cuál es la diferencia entonces, por qué hay espectros regionales que son transparentes, que de diseño y que si son elásticos, que son inelásticos. Bueno, vamos a tratar un poquito de entender todas estas cuestiones en sí, en este caso, de una manera un tanto simple, nada más para que podamos manejar esos conceptos, ¿verdad? En este sentido. Y para ello, pues vamos a tomar una parte de una presentación del, del doctor Ulises Mena en un momento determinado, pero es prácticamente la regionalización sísmica de la República Mexicana. Todos, de alguna manera, cuando estábamos estudiando, vimos un mapa como este que tengo presentándoles, que es la regionalización sísmica de la República Mexicana y donde conocemos ya, que sí, que está la región D, la región C, la región B, la región A, ¿verdad? En el 2003 salió uno de los manuales más trascendentes, digamos, de Comisión Federal de Electricidad para el diseño sísmico, en el que se plantearon estos elementos y el cómo diseñar en un momento determinado diferentes tipos de estructuras. Pero lo más interesante fue que la clasificación de los parámetros de los espectros, ya vimos que era un espectro, ¿verdad? En este sentido, en las clases que están llevando mi curso, pero en lo particular nos interesa saber por qué se llaman de una forma u otra. En este caso, si ustedes se dan cuenta, en este sentido, a ver, un lapicito por acá que nos ayude. Vamos a tomar un lapicito. Ok, entonces, si nos damos cuenta, en este sentido, está dividida las zonas sísmicas en zona A, en zona B, en zona C y en zona D, tal como lo vimos en el mapa que estábamos checando hace un momento, ¿verdad? Entonces, esas son las zonas sísmicas, pero todos los parámetros que de alguna manera estamos refiriendo en esta zona sísmica, pues todos los parámetros parten de una clasificación que está basado en esa zonificación que vimos. Entonces, en este sentido, estos parámetros que conforman el espectro y que pueden definirlo paramétricamente a través de definir el valor de C, que es esta meseta que vemos acá, el valor de A0, que es la aceleración del terreno, que está aquí, y este periodo T1 y T2 que delimitan la meseta de este espectro, ¿sí? Y la curva de caída que se modela a través de este parámetro R, ¿verdad? Entonces, todo vemos que de alguna manera está partiendo de una parametrización que tiene que ver, más que todo, tiene que ver con regiones, ¿no? Bueno, aquí lo vemos, estas son las regiones, A, B, C, D. Y por lo tanto, estas configuraciones podemos decir que son lo que se traza con esto, son espectros regionales,
Entonces, con eso podemos entender el concepto de espectros regionales, ¿sí? Inclusive, bueno, lógicamente, a ver, en el 2008, 2008 tenemos una configuración distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque los espectros no son regionales, sino que varían como los espectros de diseño varían en forma continua dentro del territorio mexicano. Este es lo que pretendía en este caso el manual 2008, ¿sí? El dos, bueno, pasándonos un poquito al intro del manual 2015, en este caso, dice aquí prefacio del manual 2015, nos cuenta un poquito de la historia, ¿verdad? De todos esos valores. Dice que en el 69, 1969, fue editado por primera vez el manual de diseño sísmico, el capítulo de diseño sísmico. Luego hubo actualizaciones en 1981 y la que conocemos más es la de 1993, que fue la que empezamos a utilizar aquellas personas que ya como yo tienen un poquito más de edad trabajando en este caso, y entonces es la que les estoy mostrando en esta presentación prácticamente, que viene siendo la del 2003, ¿no? Pero pues lógicamente hubo otras. Aquí miren, esta es una regionalización tomada, como les dije, de una presentación del doctor, en este caso, Ulises Mena. En este caso, de esa presentación estamos recuperando esta es de 1965, de una tesis de Roberto Duque Ruiz en este sentido, y estaba utilizando esta regionalización un tanto muy similar. Habían tres zonas, bueno, más cuatro zonas: la zona 0, la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Vean cómo se está reflejando en este sentido y cómo en el 2008, perdón, en el 2008 ya es continua. A ver, veamos cómo es continua. Continua es esta. Ya tenemos curvas continuas. Aquí no vemos colores, no vemos delimitaciones muy específicas, sino un continuo que va de 10 centímetros por segundo al cuadrado de aceleración hasta 500 centímetros por segundo al cuadrado de aceleración en roca. Así vemos, esta configuración no es regional, sino que es de continuo, ¿verdad? Vamos viendo cómo la aceleración va cambiando de una alta aceleración hacia baja aceleración, ¿no? En este caso de 500, que están las costas, y luego vamos bajando gradualmente hasta 10, ¿no? Entonces, esta es más o menos la distribución que está adoptando el manual 2008. Entonces, requiere de un poquito más de trabajo, no es regional, pero en este caso, para el 2015, ya tenemos un trabajo más adecuado, más avanzado, porque se retoma otra vez la filosofía que teníamos en el principio, en el 2003, que les mencionaba en esta presentación. Ya teníamos esta regionalización y en el 2015 la retomamos. En este caso, vamos a irnos a la página 20 de nuestro manual. A ver si es acá. A ver si encontramos más fácilmente, ¿no? Por aquí debe estar. Esta es la que ustedes estaban viendo hace un momento, pero nosotros ahora la tenemos así. Entonces tenemos también regiones. Hay un poquito de diferencia en la distribución. Dense cuenta cómo hacía la curva de la zona D y cómo ahora, es diferente. Voy a pasar esto por acá. Es diferente la configuración, porque este ya tiene un poquito más de análisis, mayor cantidad de datos sísmicos que se han ido tomando de las diferentes regiones, vamos a llamarlo sismogénicas, o que tienen actividad sísmica, ¿verdad? Hay diferentes tipos de actividad sísmica. Hay sismos de subducción con una magnitud menor de 7 y que se presentan en esta franja de interacción de la zona de subducción, pero también tenemos otras más intensas en este sentido, que son mayores a 7 en ese mismo lugar, casi está distribuida, y que representa en algunos casos las brechas en las que se puede presentar entre falla y falla
la actividad sísmica con ciertas magnitudes, ¿no? Pero no solamente es allí, o sea, tenemos otras regiones donde se han presentado, esta por ejemplo, que viene atravesando la placa del Caribe, ¿sí? Y que pasa a través de lo que se llama la falla Motagua-Polochic, y entonces llegamos aquí a la zona de Mapastepec, y toda esa zona tiene una actividad sísmica muy importante, sobre todo algunos sismos que se generan en este lugar, sobre todo cercanos de Suchiate y por allí en esa zona. Hemos sentido gravemente afectado Tapachula, reciente más este sismo que los que se están generando en estas otras regiones, inclusive en esta región que recientemente tuvimos un sismo muy fuerte. Sin embargo, Tapachula logra sentir más estos, pero hay otras zonas más, ¿verdad? Cada una tiene ciertos parámetros que son característicos de esa región, de esas zonas sismogénicas o generadoras de sismo, y entonces a través de eso y la repercusión que se tiene, se ha llegado a la regionalización de la que hemos estado hablando. Estas regiones ya nos dicen las aceleraciones y la forma en que se va a considerar las curvas de ese lugar. Entonces, todo lo que parte de regiones, como en estos modelos, ¿sí? El trazado de la curva con base a estos parámetros que estamos viendo acá, el T1 donde empieza, el T2 donde termina, de la meseta, donde inicia nuestra ordenada del terreno con la ordenada de la meseta y la caída de la curva de salida. Entonces todo eso está definiendo un espectro por regiones. Cada región tiene sus características y son diferentes, ¿no? Entonces a eso es lo que nosotros vamos conociendo como espectros regionales, porque están vinculados a una región sismogénica o sísmica, perdón, a una región sísmica. Entonces, de esa manera, por eso le llamamos espectros regionales, y que son válidos en el manual 2015. En el 2008, hablábamos hace un momento, en el 2008 tenemos otra connotación que es continua, ¿verdad? Entonces, ahí no tenemos regiones, sino está de manera continua, pero su evaluación de los parámetros, en este caso, que delimitan, es por métodos un poco más analíticos, en ese sentido, porque nosotros tenemos que determinar algunos valores a través de digamos que cuadros de interpolación, ¿no? Que nos permiten llegar a determinar ¿qué valor vamos a utilizar? Estos son los comportamientos lineales y no lineales del suelo para poder sacar desde la roca hasta el nivel del terreno cuál va a ser nuestra amplificación y determinar con ello también esos parámetros de estos parámetros, el T1, el TA, el TB y el TC, porque nuestra curva tiene más componentes, ¿no? Entonces aquí nos dice cómo lo vamos a ir calculando. Es una metodología un poco más complicada y por lo cual se dejó de emplear, solamente despachos muy especializados estaban trabajando sobre de eso, amén de que solicitaba algunas pruebas de laboratorio como para poder trazar un espectro de ese tipo, y eso nos lo redacta prácticamente acá en la introducción el doctor Ulises. A ver, vamos, en este prefacio que estábamos leyendo, dice, más adelante creo, por aquí marqué algo. Aquí está, aquí dice, los grandes beneficios logrados con la versión 2008 se vieron limitados en su aplicación en estructuras pequeñas, ya que para la construcción de los espectros se requiere contar con propiedades dinámicas del terreno obtenidas únicamente con pruebas geotécnicas especializadas. Esto supone un incremento considerable de costos, lo que difícilmente puede ser asumido para todo este tipo de estructuras. Entonces,
De alguna manera hay una simplificación en este aspecto, pues no solamente en el costo de las pruebas, que de alguna manera las actuales estructuras o el actual modelo de 2015 también solicita pruebas de cierto punto un tanto especializadas. Sin embargo, el ahorro en cálculo es mucho mayor cuando hablamos de regiones sísmicas para estructuras de tipo B2. En este sentido, ¿verdad? Lo pudiéramos emplearlo. Aquí vamos a ver las estructuras. Por acá aquí está la clasificación, ¿no? Podemos utilizar para las estructuras de clase B1 podemos utilizar espectros regionales, incluso las clase A2 podemos utilizar espectros regionales. Pues lógicamente la clase B2 también puede utilizar, la B1 y la B2, toda la clase B puede utilizar espectros regionales, o inclusive la clase 2 pudiera inclinarse por utilizar espectros de aceleración constante, ¿verdad? Te permite hacer esto la clase B2, pero la clase B1 nos iríamos a espectros regionales, que de alguna manera es donde nosotros tratamos de trabajar con estas consideraciones, ¿no? Lógicamente, bueno, esa parte es lo que se denomina espectros regionales, y pues en este sentido el modelo del espectro regional pues se analiza bajo consideraciones en un momento determinado. Cuando se hace el análisis de frecuencia, las frecuencias se consideran que están ocurriendo para la respuesta estructural sobre una estructura totalmente elástica, y por lo tanto estos mismos parámetros que se determinaron para un espectro regional corresponden a un espectro elástico. Entonces los primeros trazos que hacemos de nuestro espectro, en este sentido, este primer trazo de nuestro espectro es regional y a la vez es elástico. Y si nosotros ya lo clasificamos dentro de un tipo de terreno, entonces lo podemos utilizar para diseño, y por tanto podemos denominar que el espectro que obtenemos es un espectro también de diseño, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, vemos en el pródisis, este es el pródisis. Vamos a ubicar un punto en cualquier lugar de la República aquí y vemos el espectro de respuesta en roca. Es la aceleración que está obteniendo casi 800 gales en este sentido, pero si nos vamos a la pestaña que se llama espectro de diseño, vamos a ver que el espectro de diseño toma también en cuenta qué tipo de estructura es, pero sobre todo el tipo de suelo, ¿no? Y va a cambiar el espectro de diseño, va a cambiar dependiendo de, en este caso, el terreno que tienes, ¿no? Si tienes un terreno tipo 2, pues vas a tener, miren cómo se incrementó tremendamente de ser 0.8 que teníamos originalmente, ¿sí? Se incrementó cuando se trata de terreno tipo 10, tipo 3, y cuando se trata de terreno tipo 2, entonces vamos a notar nosotros en este caso también un cambio de estos límites, ¿no? Estos ya son de diseño. Yo lo puedo utilizar, ese espectro de diseño es un espectro de diseño elástico porque está tomado sobre el comportamiento espectral de la respuesta en edificios de tipo elástico. Pero como normalmente eso va a demandar mucho de la estructura en cuanto a robustez para que pueda estar comportándose elásticamente hasta alcanzar los niveles sísmicos, sabemos nosotros que la estructura tiene ciertos elementos de sobreresistencia y de ductilidad que le permiten deformarse y le permiten soportar mayores cargas que para las cuales fueron diseñadas. O sea, el hecho mismo de que la estructura tenga una sobreresistencia y una ductilidad mayor que la que se esperaría de una estructura elástica, le da esa característica del comportamiento inelástico de la estructura.
Entonces, aprovechamos parte de ese comportamiento mediante el uso de algunos factores y esos factores que toman en cuenta la ductilidad, la sobreresistencia y aún redundancias estructurales o grados de hiperestaticidad que tiene la estructura, nos permite en este sentido construir no solamente el espectro elástico que vemos acá, ¿sí?, sino también el inelástico que vemos acá. Y aquí le llama espectro de diseño modificado, pero este espectro de diseño modificado es el inelástico, que está tomando en cuenta la ductilidad, ¿no?, la sobreresistencia, la redundancia e inclusive, de ser necesario, el grado, en este caso, de regularidad estructural que tiene, ¿verdad? 100% de regularidad, el 70% de regularidad, el 80% de regularidad, el 90% de regularidad o el 100% es una estructura regular. Las condiciones de regularidad ustedes las pueden investigar, tenemos otro capítulo dentro de nuestro curso donde les platico más sobre de esto, pero de alguna manera creo que ya queda más claro los espectros que nosotros estamos utilizando. Bueno, entonces les agradezco su atención y esto lo estamos compartiendo tanto en el curso como en las redes. Saludos.